Hoy vamos a ver lo que significa ser humilde y valiente al mismo tiempo. A menudo cuando pensamos en la valentía tenemos diferentes ideas de lo que es. A menudo significa como descarado en tu mente y eso no es lo que estoy hablando. ¿Cómo podemos ser bíblicamente valientes y humildes al mismo tiempo? Ahora, cuando observamos a la iglesia primitiva, está muy claro que debemos ser un pueblo que conoce la misión de Jesucristo, que vive la misión de Jesucristo. De hecho, Jesús dijo esto antes de ascender al cielo en Hechos capítulo 1, versículo 8. Dijo, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, esa es nuestra área local, Judea, el área vecina, Samaria es la zona a la que a veces no quieres ir, ¿verdad? Y luego todo el resto del mundo. Lo que estoy tratando de decir es que donde quiera que estés y donde estés en todo el mundo, eres un seguidor de Cristo. Debemos expandir y hacer avanzar el Evangelio de Jesucristo, que es el Evangelio de Jesucristo. La misión hasta que Jesucristo regrese, así que la misión de Jesús fue clara y debemos avanzar este Evangelio hasta que regrese. Por eso nuestra misión en la iglesia de Kenosha es guiarlos a ustedes a convertirse en seguidores totalmente devotos de Jesucristo. Ser totalmente devotos significa que esta es nuestra visión. La vemos a ustedes personalmente conectar a las personas con el poder del Evangelio, pero cuando las personas ponen su fe y confianza en Jesús, son hechas nuevas y nos encanta que seamos hechos nuevos porque lo viejo quedó atrás, lo que significa que no somos personas perfectas, somos personas hechas nuevas. Amén, iglesia. Y esa es la misión como iglesia. Alcanzaremos a las personas en su comunidad, alcanzaremos a las personas en las comunidades, en lugares de influencia, tu familia, tu trabajo, donde sea. Pero ser bíblicos en el mandato de la misión significa que no solo somos locales, no somos regionales, sino también globales. Debemos ser cristianos globales y eso es lo que será la iglesia en la ciudad de Kenosha. Eh, Uno de nuestros contactos ministeriales está en Ecuador y en noviembre pasado pasamos tiempo entrenando iglesias para compartir el Evangelio. De hecho, algunas de las iglesias salieron y compartieron el Evangelio por primera vez en su existencia. Las equipamos, las capacitamos y salimos. Así que nos estamos asociando con varias iglesias en Ecuador, que es un país en este momento plagado de crimen y droga. También es una de las principales áreas donde la gente está inmigrando a los Estados Unidos de manera ilegal. Y lo que desafortunadamente está sucediendo y los medios nunca te lo dirán es que hay mucho tráfico de personas en estos mismos senderos que comienzan en Ecuador. Bueno, adivina qué, queríamos ir al comienzo de ese sendero, así que fuimos a un área donde la gente literalmente no se queda más de 3 meses antes de emprender el camino y comenzar a caminar hacia los Estados Unidos. Comenzamos a predicar el Evangelio en esa área y estamos agradecidos por todos nuestros socios en Ecuador. Uno de nuestros socios está ahora mismo trabajando con nosotros día a día traduciendo estos mensajes que estás escuchando ahora. Y ahora mismo estás escuchando a la iglesia de Kenosha en YouTube, que él va a ser la voz en off y traducirá nuestros mensajes en español. Y mientras lanzamos la iglesia Kenosha City Church en español este otoño en línea, en este proceso y estamos agradecidos por eso. Así que hay asociaciones significativas que tenemos en todo el mundo y cuando estábamos en el terreno capacitando a estas iglesias en el otoño, tuvimos un tiempo increíblemente fructífero. Ahora, algunos de ustedes pueden haber escuchado esta historia, pero en mi camino a casa fue un poco complicado. En el aeropuerto estaba en la tienda de regalos, recogiendo algunos regalos para mis hijos y mi esposa. Y escuché mi nombre por altavoz y dije, Andy, ¿podrías venir a la terminal A4? Andy, y pensé que alguien en mi equipo me estaba haciendo una broma y dije, bueno, alguien de ustedes me está haciendo una broma. Y ellos dijeron, no, no, ¿sabes qué no? Y así que fui a la puerta y me dijeron, ¿sabes qué? Señor, venga por favor conmigo. Y eso fue un poco raro porque por lo general si vas a algún lugar y no te conoce, no los conoces. Te dicen, ¿es el señor McGowan? Y me dijeron con confianza, sígame. Y le dije, ok, está bien. Y mientras le giraba, ¿estás seguro de que esto no es una broma? No sé si dijo esto antes. Estaba hablando con el tipo y uno de nuestros socios ha estado en estos viajes a Ecuador durante más de 20 años y le dije, ¿esto te ha sucedido a ti? Y él dijo, no, bueno, está bien. Y una señora bajó por un pasillo y entró por un ascensor. Encima del ascensor decía control de narcóticos. Pensé, oh no, ¿qué está pasando? Te equivocaste de tipo. Y trabajaba por el ascensor y bajaba al piso. Las puertas del ascensor me abrieron, me encontré con la policía de Ecuador con armas grandes y me dijeron, sígueme.
Y le dije, está bien. Y mientras lo seguía, me llevaron a mi maleta y dijeron, ¿sabes qué? ¿Esta es tu maleta? Y le dije, sí. Mientras estaba parado frente de mi maleta, había otro caballero con su maleta, siendo literalmente, estaba literalmente destrozando con un machete y un cuchillo estas maletas y estaban buscando drogas, de hecho, abriendo las maletas y literalmente hasta diferentes cosas que estaban sacando de ahí. Estaba a punto de abrir mi bolso y mientras abrían y sacaban ellos sus cuchillos y yo estaba como no voy a tener nada de ropa para ir a casa con todos mis recuerdos, van a ser destruidos, estaban pensando en todas estas cosas y estaba como hombre, ¿sabes qué? Voy al siguiente episodio de Lock Up Abroad, como lo que está pasando aquí. Mientras se preparan para destrozar mis cosas, una de las oficiales me dice, ¿a qué te dedicas? Y le dije, bueno, tengo la camiseta de Kenosha y le dije, soy pastor. Y bueno, simplemente me dijeron, ok, no hay problema, puedes decirte. Y mis amistades me dijeron, ¿qué pasó? Y yo le dije, no sé lo que pasó, no sé lo que estaban buscando. Y justo cuando estaba buscando este momento, yo estaba buscando y al encontrarme con el oficial de policía estaba tratando de pensar en cada lugar en el que estuve, qué regalo recibí, qué dulces recibí, qué hay en mi bolso, qué se ha plantado en mi bolso y realmente no tuve una idea, pero por alguna razón, cuando dije que soy pastor, me creyeron y en esa cultura ser pastor en realidad es algo de honor y dijeron, oh, este es alguien que está siguiendo a Dios y por lo tanto no hay manera de que esté haciendo cosas malas. Eso me sorprendió porque en muchos lugares del mundo, si admitieras que eres pastor, eso sería una razón más para que te encarcelaran, porque incluso esta mañana, mientras tenemos iglesia, hay cristianos en todo el mundo que son literalmente lo que llaman clandestinos, donde tienen iglesia no en público, sino en privado, porque si salieran los arrestarían y por lo tanto están invitando a la gente, están adorando a la gente, pero no tienen un edificio en la esquina de dos intersecciones, dos calles en sí. ¿Y sabes qué es la realidad en el Nuevo Testamento de la iglesia? Es que un seguidor de Jesús no te daría elogios, no sería tu carta para salir de la cárcel gratis, diría ve directo a la cárcel. Esto es lo que nuestros hermanos y hermanas del Nuevo Testamento en la primera iglesia enfrentaron, una persecución creciente por su fe, pero aún así, alguna vez hubo una iglesia que dijo, bueno, em, bajemos el tono. Si alguna vez hubo una iglesia que dijo, "Nada que vamos a escabullirnos", habría sido la iglesia del Nuevo Testamento, pero por el contrario, la iglesia del Nuevo Testamento era audaz, la iglesia del Nuevo Testamento estaba enfocada, la iglesia del Nuevo Testamento estaba en la misión y era una iglesia inquebrantable, tenían la audacia de Dios, la valentía, y quiero que escribas esto si estás tomando notas hoy, que la valentía o la audacia de Dios es lo que necesitamos para la valentía que se expresa a través de tu humilde dependencia de Él. En la misma valentía se expresa a través de tu dependencia de Él. Hoy vamos a hablar acerca de una humilde valentía y para ser valientes tenemos que asegurarnos de que esa valentía correcta, para ser valientes tenemos que asegurarnos de que eres humilde y sabes quién eres y con quién estás en la luz, en este caso de Dios. Pero sin la valentía te rendirás en el segundo en que ocurre incluso la más mínima persecución. En Hechos 3, hace un par de semanas, o en Hechos 4, si este es tu primer domingo con nosotros, voy a ponerte al día. ¿Dónde estamos? Jesús fue crucificado, resucitó, pasó tiempo con sus primeros seguidores, luego ascendió, pero cuando ascendió dijo, no vayan a ningún lado hasta que su espíritu baje. Así que los primeros seguidores esperaron el que se llama, lo que es el aposento durante 10 días, esperando que el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, comenzaron a hablar y alabar con valentía a personas de todas partes del mundo. No sabía lo que estaba pasando y escucharon el primer sermón y en ese momento, en el primer día de la iglesia, 3.000 personas entregaron su vida a Jesús. Pero en ese momento, cuando 3.000 personas entregaron su vida, créanlo, las autoridades religiosas y las autoridades seculares no lo estaban aceptando, por lo que su vida inmediatamente no era una posición favorecida, sino una lo que se ponía a su fe y confianza en Jesús les podía costar mucho. Y en el capítulo 3 de Hechos vemos a Pedro y Juan caminando hacia el templo como lo hacían normalmente. Ven a alguien como un mendigo, alguien que está lisiado y comienzan a pedir comida. Y entre otras cosas, Pedro dice, no tengo plata ni oro, pero lo que te puedo dar en el nombre de Jesús,
es levántate y camina. Y se levantó y caminó y comenzó a alabar a Jesús y la gente comenzó a decir, ¿cómo podía hacer esto? Y Pedro comenzó a dar un mensaje y más personas entregaron su vida a Jesús, por supuesto. Las autoridades religiosas dijeron, eso es todo, no podemos tener esto por más tiempo. Y en Hechos capítulo 4 el mensaje de Jesús será ofensivo, el mensaje de Jesús no es algo que te va a ganar un concurso de popularidad. Y ahora no me malinterpretes, si el mensaje de Jesús es ofensivo, si el mensaje de Jesús no te va a ganar un concurso de popularidad, no te da el impulso para ser ese idiota al respecto, no te da el impulso para ser solo para ser ofensivo, como puede causar este mensaje en sí como ofensivo. Lo que necesitamos es entender que este mensaje de Jesús es ofensivo, pero por eso necesitamos tener una audacia humilde al traer este mensaje que sabemos que naturalmente será ofensivo y por eso ser humildes, punto número uno, el mensaje de Jesús ofenderá, pero necesitamos ser humildes porque el mensaje de Jesús ofenderá. Si la audacia de Dios se expresa para tu humilde dependencia de Él, debemos ser humildes porque sabemos que el mensaje de Jesús ofenderá. Y lo van a ver hoy en nuestro texto, en la reacción a este hombre siendo sanado y la reacción de Pedro dando el Evangelio y la reacción de la gente respondiendo al Evangelio. Vamos a ver ofensas por todos lados en la sociedad. Vamos a ver tres objeciones particularmente. Tres objeciones. La primera iglesia que estamos hablando, la iglesia primitiva, de lo que está haciendo es Jesús mismo una ofensiva. Bueno, en el 2011 varios grupos de encuestas querían responder esa pregunta. ¿Qué tan popular es Jesús? ¿Qué tan popular es Jesús? En el 2011, Jesús fue la tercera persona más popular en Estados Unidos. En realidad me sorprendió bastante con la tercera persona más popular en Estados Unidos. Estaba detrás de Abraham Lincoln, tenía como un 91%. Jesús tenía 9% de índice de aprobación por Lincoln. No sé qué estaba pasando por ese 9%, pero no, simplemente no sé cómo no podría ser honesto. Y bueno, eh, Jesús dijo, tenía 90%. ¿Quién fue el primero? De verdad, ¿quién fue el primero? Y llegar a ese 93% era la gente que respondía a la encuesta. Tiene una visión más alta que sí mismos en un abrir y cerrar de ojos en Jesús. Eso no me sorprende, somos bastante egocéntricos. La gente piensa que lo sabemos todo, pero en 2024, en las últimas encuestas, la popularidad de Jesús ha bajado. Es 71%. Eso sigue siendo bastante bueno. Es mejor que cualquier político y sigue siendo un dolor de cabeza. ¿De verdad? ¿Jesús es tan popular? Y bueno, si miras las tablas cruzadas y analizas lo que la gente piensa realmente, es un poco más revelador. Aunque la gente respondió en el 71% de los casos que Jesús es favorable, vemos que solo el 31%, particularmente de la generación Z, cree eso. Jesús es Dios y más del 65% piensa que muchas religiones conducen a la salvación. Estas opiniones contrastan, por ciento, con lo que nos enseñó Jesús. Y el 80% de los estadounidenses de hoy no creen que la Biblia sea completamente la palabra de Dios. Entonces lo que dicen estas cosas es que las entrañas de las encuestas nos sugieren que a la gente no le gusta lo que Jesús es o lo que tiene que decir, pero le gusta lo que puede convertir a Jesús personalmente. Estamos en el negocio de convertir a Jesús en el que creemos que sea en el lugar de quién Jesús realmente es, y eso es peligroso. Así que diría, y me gustaría apostar aquí, que el índice de aprobación de Jesús es un Jesús que no existe. Verás, no puedes ser sobre Jesús si no eres sobre lo que Él es. Y entonces vivimos en una época en la que deseamos crear nuestra propia realidad y nuestra propia verdad, pero creer en algo que sea realidad no lo convierte en una verdad. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes están emocionados por el otoño? Feliz otoño, por cierto. Todos ustedes saben que a algunos de ustedes ya les gusta hablar de su café con leche, con especias, algo de calabaza. ¿Saben lo que hago con el café con leche de especias de calabaza? De acuerdo, de todos modos, es controversial, lo sé. De acuerdo. Me encanta el verano, usar pantalones cortos y disfrutar de los días de sol. Desearía que pudiera ser verano todo el año.
y aleluya. Y sabes que lo amo y desearía que pudiera ser verano todo el año, pero eso no y me impide que las hojas cambien de color en octubre. Eso no impide que las noches se congelen o tormentas de nieve en diciembre. A veces en noviembre solo porque quiero que en Kenosha sea un paraíso tropical. Solo porque quiero que el lago de Michigan sea salado y que haya palmeras, no quita el hecho de que vivimos en Kenosha, Wisconsin, o en la región circunstante. Es el medio oeste y solo tenemos un par de meses de hojas en los árboles. Está bien, solo porque realmente quiero que esta área sea un paraíso tropical, nunca, nunca lo haremos un paraíso tropical. De la misma manera que la gente quiere que Jesús sea algo que a menudo no es que quieren que sea todo amor sin oponerse al pecado, quieren que sea todo calma, sin ira, quieren que Jesús esté abierto a muchas olas de salvación. La gente a menudo moldea a Jesús a su propia manera y eso es precisamente lo que vemos incluso en la Biblia y lo que la iglesia de los primeros seguidores y líderes de la iglesia tuvieron que enfrentar. Así que vamos a Hechos capítulo 4, versículo 1. Están predicando a Jesús y es ofensivo aquí. Esta es la respuesta de los líderes religiosos mientras hablaban al pueblo. Hechos capítulo 4, 1. Mientras hablaban al pueblo, los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos lo confrontaron porque estaban molestos, porque enseñaban al pueblo y proclamaban en Jesús la resurrección de los muertos. Así que lo agarraron y lo tuvieron bajo custodia hasta el día siguiente, porque ya era tarde, pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron y el número de hombres llegó a unos 5,000. Vemos muy rápidamente aquí la enseñanza de Jesús en la iglesia no eran populares entre las autoridades religiosas y su principal objeción, vemos aquí en el versículo 2, es la resurrección. Su objeción es la resurrección de Jesús. Y por eso tenemos que ser humildes porque el mensaje de Jesús ofenderá y la mayor ofensa que vemos aquí en Hechos capítulo 4 es que hay un milagro llamado la resurrección. Así que versículo 1 de nuevo, mientras Pedro y Juan estaban hablando, las autoridades religiosas estaban molestas con su enseñanza. Ahora vemos aquí que los principales molestos son los saduceos. Están ellos molestos. Los saduceos tenían un problema importante de Jesús y parte de que los saduceos eran la clase dominante, eran muy ricos, estaban integrados en la sociedad romana, en política y no querían ningún disturbio que pudiera poner en riesgo su estatus en la sociedad. Los saduceos serían similares a lo que llamamos un teólogo liberal hoy en día. Un teólogo liberal no necesariamente significa político, pero liberal significa que no se aferran a las mismas palabras de Dios. Creen que la Biblia es una sugerencia, creen que los caminos de Dios pueden cambiar con la cultura. Y eso entonces los saduceos serían lo más cercano a lo que estamos hablando. Los saduceos negaron la venida de Cristo, la inherencia espiritual y los milagros. Los saduceos no creían realmente en nada sobrenatural, por lo que la enseñanza de los apóstoles sobre la resurrección de Jesús e incluso nuestra resurrección cuando Cristo regresa sería vista como una herejía absoluta. También llamar a Jesús el Mesías sería visto como herejía, porque los saduceos no creen en un Mesías como persona, sino en un Mesías como una era o un acontecimiento. Creen que hace 2000 años antes, cuando los macabeos restauraron el templo, ellos creían que eso marcó el comienzo de la era mesiánica. Así que no buscaban un Mesías en sí, buscaban una solución política. Los saduceos valoraban su posición social y veían la predicación de la iglesia como un riesgo para eso y como una herejía que podía alterar el orden de la sociedad. Así que tener miedo de la sociedad, de lo cual los saduceos eran a expensas de la verdad, no es, no es matizar, ni siquiera es ser valiente, es ser cobarde. Lo opuesto a la osadía es la palabra coraje, que también nos da la palabra cobardía. Eran cobardes. Vivimos en una sociedad hoy en día en la que no debemos acobardarnos, no debemos acobardarnos ante la cultura cuando nos enfrentamos a hablar o vivir la verdad de Dios. Porque mira el versículo 2, mira la respuesta de los saduceos a la verdad. No estaban convencidos, no estaban sorprendidos,
Versículos 2 vemos que estaban muy molestos y ves que a los sabios no les importaba cuál era la verdad. Y así en la cultura hoy en día, a menudo la gente ni siquiera quiere confrontar la verdad, solo quieren asegurarse de que su posición en la vida no cambie. No pongas un obstáculo en mi estilo. Los saduceos estaban molestos y se sentían amenazados. Estos líderes religiosos querían lo mejor de ambos mundos, querían ser vistos como un líder religioso, pero uno que fuera importante en la sociedad. La iglesia, el peligro que enfrentamos hoy como seguidores de Cristo es que muchos querrán los beneficios de Jesús mientras son aceptados por la cultura. Los historiadores de hoy que están mirando la historia nos advierten que enfrentaremos un gran choque de cosmovisiones. Creo que ya estamos ahí. Creo que estamos viendo y tenemos la opción de que cosmovisión vamos a vivir una cosmovisión que está dominada y siendo dirigida por una cultura que siempre está cambiando, o vamos a ser cristianos bíblicos, que nuestra cosmovisión es la escritura y que las fichas caigan donde caigan. Lo que nos cueste, tenemos una opción de cómo vamos a ver el mundo. Vamos a ver al mundo como el mundo ve al mundo, o vamos a ver al mundo como Dios ve al mundo. Los historiadores advierten que estos enfrentamientos, y ya lo estamos viendo, afectarán a varias cosas. Muchos cristianos tienen preguntas sobre la cultura, la sexualidad, la salvación, el significado de la vida. Jesús es el único camino. Y lo que encontramos es que cuando respondemos a estas preguntas, algunas personas dicen, oh, gracias, y otros se ofenden como resultado. Muchas personas en las iglesias diluyen la palabra del mundo, eluden las preguntas, intentan masticarlo hasta que suene bien, pero luego cuando terminas dices, ¿qué se dijo? Eso fue una ensalada de palabras. No queremos darte una ensalada de palabras de la Biblia. Necesitamos ser claros. Si quieres tener una visión bíblica del mundo, la claridad debe venir de las escrituras. No te equivoques. Aunque debemos oponernos a las cosas del mundo, debemos amar a las personas de este mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito. Pero Jesús nos dice que aun cuando debemos amar a las personas del mundo, debemos alcanzar a las personas del mundo con el Evangelio. No debemos amar al mundo, es decir, las ideas del mundo, las cosas del mundo, porque aunque no estamos en este mundo, no somos de este mundo. ¿Por qué? Porque solo estamos de paso. Debemos compartir el mensaje vivificante de Jesús. Las personas no son nuestro problema. Las ideas opuestas a Dios son el problema. Segundo de Corintios capítulo 10, versículo 3. Pablo advierte a la iglesia primitiva de Corinto: aunque vivamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son de la carne, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Derribamos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Recuerden que debemos ser humildes, pero debemos ser confiados en lo que Dios dice, porque nuestra batalla no está en la carne ni en la sangre, sino en el enemigo, que es nuestra batalla, y las mentiras que Él nos lanza, las mentiras que se oponen a las cosas de Dios. Y aún así los saduceos estaban molestos, porque las ideas que estaban siendo compartidas por los apóstoles amenazaban su propia posición y comunidad a la gente. A la comunidad de la gente religiosa en los días de Jesús no solo estaba molesta, tenían el poder de arrestarlo. Eso parece extraño en los Estados Unidos de América, y que como si conociera a mi pastor, como si pudiera ir a la cárcel. No es así. Tenemos lo que se llama la separación de la iglesia y el Estado. A menudo hablamos de eso de manera negativa, donde el gobierno puede entrometerse en las actividades de la iglesia, de la cual me opongo al gobierno. Debería nunca entrometerse en las cosas de la iglesia. Nunca. Está bien, pero en muchos países hoy en día, incluso en los tiempos de cuando vemos a Jesús aquí, el gobierno estaba muy entrelazado con la actividad religiosa, tanto que Roma le dio al Sanedrín, que era, porque era el gobierno doméstico de Judea, el Sanedrín, que era el número de autoridades religiosas, le dieron la autoridad para tratar asuntos relacionados con la religión, la justicia y la economía. Sin embargo, las decisiones finales todavía eran tomadas por Roma. Así que es por eso que las autoridades religiosas podían arrestar a Jesús, pero dependía de Poncio Pilato poner un sello de aprobación. Y entonces, si te metías con la autoridad religiosa en la iglesia primitiva,
podías perder tu trabajo, podías perder tu casa, podías ser arrestado, podías ser asesinado. Y entonces vemos aquí en el lugar de debatir con Pedro y Juan, en lugar de simplemente dejarlo pasar, querían que este mensaje se detuviera. Así que en el versículo 3 los saduceos arrestaron a Pedro y a Juan y los mantuvieron en la cárcel durante la noche para ser juzgados al día siguiente. Imagínense a Pedro y a Juan. Esto tendría que haber sido un desarrollo terrible en sus corazones. Aunque estaban dispuestos a arriesgarlo por todo por Jesús, cuando llegas a ese punto en el que estás en la cárcel, no es agradable, de hecho. De hecho, yo solo podía imaginar lo que pasaba por sus mentes. Pero incluso cuando estaban encarcelados, puedes encarcelar a alguien, puedes matarlos por su fe, pueden, con su influencia pueden ser erradicadas, pero quiero que sepan que este es el mensaje de Jesús. Seguir saliendo con la gente que trata de reprimir y acabar con el mensaje de Jesucristo. Quiero que sepan que los críticos van y vienen, los críticos siguen en la tumba cuando se van, pero la tumba de Jesucristo está vacía y el mensaje de Jesucristo seguirá saliendo. Y lo que es un gran ejemplo para nosotros aquí es que al versículo 3 vemos que Pedro y Juan son encarcelados, pero sin embargo vemos en el versículo 4 que muchos de los que escucharon el mensaje creyeron y el número de hombres llegó a 5,000. Así que tienes 3,000 en el día de Pentecostés y 2,000 adicionales después de este episodio en Hechos capítulo 3 y 4, lo que significa que tienes 5,000 hombres que pusieron su fe y confianza en Jesús. Eso ni siquiera incluye a las mujeres y los niños. Muchos teólogos sitúan el número de las primeras semanas de la iglesia en más de 10,000. El mensaje de Jesús no se puede detener. El mensaje de Jesús no volverá vacío. Los líderes religiosos arrestaron a los primeros líderes de la iglesia, pero Dios no pudo ser detenido. Y por cierto, ¿cómo se le dio esta valentía? Dotado de esta valentía por el mismo Espíritu Santo que resucitó a Jesucristo de la tumba, tienes el mismo Espíritu. No leamos el libro de Hechos y digamos, eso fue asombroso, eso entonces, para ese entonces fue muy bien. Lo que hizo Dios en ese entonces es el mismo espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, el mismo espíritu que dio a luz a la iglesia en Hechos capítulo 2 el día de Pentecostés, el mismo espíritu que dio la valentía a Pedro y a Juan para predicar en público y ver 2,000 personas venir a Cristo. Él vive en ti. ¿Cómo cambia eso tu vida? ¿Cómo cambia eso tu vida que sabes que el mismo espíritu de Dios ha venido a vivir en ti? Hechos capítulo 4, versículo 5. El día siguiente, sus gobernantes y ancianos, preparándose para la corte, sus gobernantes y ancianos y escribas se reunieron en Jerusalén con Anís, el sumo sacerdote, y Caifás, Juan, Alejandro y todos los miembros de la familia del sumo sacerdote, después de que estuvieron a Pedro y a Juan de a pie. Ante ellos comenzaron a cuestionarlos con qué poder y en qué nombre han hecho Pedro. Y Pedro fue lleno del Espíritu Santo y les dijo a los gobernantes del pueblo y a los ancianos: si estamos siendo interrogados hoy por un beneficio hecho a un hombre inválido, ¿de qué manera fue sanado? Sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por medio de él, este hombre está en su presencia y es la ayuda. Y este Jesús es la piedra desechada por los constructores, lo cual se ha convertido en la piedra angular. Esta es la salvación en ningún otro. No hay nombre bajo el cielo dado a las personas por el cual podamos ser salvos. Si hubiera un punto en el que Pedro iba a diluirlo y que fuera en la corte, ya estaban molestos porque estaban hablando de la resolución. Pero, ¿qué hizo Pedro? Él trajo otra objeción. Dijo que no solo Jesucristo resucitó, sino que no hay otro nombre que quieras saber por cuyo nombre sucedió esto. Su nombre es Jesús. Los líderes religiosos estaban atónitos porque vieron esa valentía, vieron el coraje. Pedro y Juan se estaban enfrentando en las mismas personas que crucificaron a Jesús. Piensa en esto.
Este tribunal no era un tribunal justo, este tribunal era un buen club de viejos muchachos con un grupo de familiares. Estaban dispuestos a calumniar, estaban dispuestos a inventar cualquier narrativa que quisieran solo para poder hacer el pequeño clic, ¿verdad? Y ya sabíamos esta narrativa que quisieron hacer solo por poder. Y tenían que saber que esto podía ser, tenían que saber que podían ser crucificados al igual que su Señor. Y sin embargo, a través del poder y la plenitud del Espíritu Santo, fueron valientes para compartir la verdad de la palabra de Dios sin vacilar. Coraje, que no era para ellos mismos, sino fortalecidos por el Espíritu Santo, comenzaron a predicar en verdad con valentía. Cuando tu valentía es la que te da Dios, te hace valiente, no es porque seas talentoso, debe ser por su espíritu. Si eres valiente en tu propia fuerza, en tu propia carne, saldrá como enojo, saldrá como frustración, saldrá como ser algo descarado o ser fanfarrón. Esa no es la valentía de la que estamos hablando. Estamos hablando de representar a Jesús frente a las dificultades, que sean inquebrantables en tu fe. Incluso cuando la vida se pone muy difícil tener coraje, le preguntaron a Pedro, ¿en qué nombre estás haciendo esto? En versículo 12, no hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado al pueblo por el cual podamos ser salvos. Pedro recordó lo que dijo Jesús. Tomás dijo, ¿a dónde vas? Y Jesús habló de que él va a preparar un lugar en el cielo. Y Jesús dijo esto, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por Él. Pedro recordó eso, y a través de eso dice que no hay otro nombre que en el nombre de Jesús. ¿Cómo necesitamos este coraje hoy, iglesia? Oro para que el Espíritu de Dios les dé una humilde valentía en el nombre de Jesús, para que sean valientes y audaces, y ahí para esperar lo que Dios puede hacer en su vida. Quiero que sepan en esta sala, cuando estemos llenos de la valentía de Jesús en nuestra vida, cuando el Espíritu nos llene de su valentía, quiero que sepan que esta sala se llenará con su expectativa que se cumplirá cuando la gente diga sí a Jesús. Vivimos en una área en Kenosha, en el norte del condado, de este lago, que sepan que vivimos en un área que es un terreno duro. Es posible que tengan esto, es posible que sean dos o tres generaciones en esta ciudad, es posible que sean nuevos en esta ciudad. Es un área de terreno más duro cuando se trata de ver una cosecha en el nombre de Jesús. Pero alabado sea Dios. Dios te ha levantado a personas como ustedes para hacer luces brillantes en un mundo que necesita en su voluntad. Cansados necesitan el Evangelio. Dios los ha llamado a demostrar sus asombrosos milagros a medida que avanzan. Hechos capítulo 4:13. Cuando vieron esta valentía de Pedro y Juan y se dieron cuenta de que eran hombres sin educación ni preparación, se asombraron y reconocieron que habían estado con Jesús. Se asombraron porque reconocieron que habían estado con Jesús. ¿Sabes lo que quieren decir? Son como, hemos visto a estos tipos antes. Los recordamos cuando estaban con Jesús. Eran así un poco más jóvenes y un poco asustados, pero son diferentes ahora y estaban con Jesús, lo cual todavía estamos tratando de tener el nombre de Jesús y no podemos. Desde que vieron a los hombres, versículo 14, que habían sido sanados de pie con ellos, no tenían nada que decir en oposición. Después de que les ordenaron que salieran al Sanedrín y confirmaron entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque una señal evidente se ha hecho a través de ellos, clara para todos los que viven en Jerusalén, y no podemos negarlo. La corte se asombró por la respuesta de Pedro, la corte se asombró por los milagros que estaban sucediendo, no podían negarlo. Esto pudo haber sido, por cierto, los líderes religiosos vienen a Jesús en el momento en que si vieras todas estas cosas, a menudo lo dirías. Si tan solo vieras a Jesús o si lo vieras de algunos milagros, si pudieras entenderlo un poco más. Entonces estaría en esto. Debería haber sido los tribunales. Todo el Sanedrín vino al momento en que Jesús vino. Podrían haber reconocido a Jesús como su líder, pero sabían que eso significaba que se convertían instantáneamente en enemigos de Roma y perderían su posición. Así que su respuesta frente a lo que ni siquiera pueden oponerse es no, no lo vamos a aceptar. Versículo 17.
Pero para que esto continúe, el Sanedrín extienda más entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar con nadie en su nombre. Así que llamaron a los que es a Pedro y a Juan y les ordenaron que no hablaran ni enseñaran en absoluto en el nombre de Jesús. ¿Están molestos por la resolución? ¿Estaban molestos por el hecho de Jesús en solo un camino? Eso iba a enfadar a Roma. Tienen un montón de dioses, ¿verdad? Y entonces deja de hablar especialmente en público. Puedes irte, pero si no vas a pararte, los amenazaron. ¿Cómo no sé qué más dirían es que te va a pasar lo que te va a pasar? Todo bien, así que vete, no sé solo lo que es una amenaza, me parece un poco seco. Estaría sonriendo a veces de esto. A pesar de todo esto, los líderes religiosos aquí en Hechos 17 y 18 introducen una herejía con la que incluso nosotros luchamos hoy, y es nuestra fe debe ser privada cuando de ustedes han escuchado. Antes la fe es un asunto privado, ¿cierto? Han escuchado eso, tal vez incluso lo hemos dicho, o tal vez incluso lo hemos vivido, que Jesús necesita ser un asunto privado. Ok, mira, Pedro y Juan, ustedes lo hacen solo, no queremos escuchar sobre especialmente el nombre de Jesús. Ellos querían que su fe fuera privada, pero ustedes quieren saber algo tal como ellos le están diciendo una herejía y tal como nosotros tenemos que confrontar esto incluso en nuestra vida diaria, que de alguna manera nuestra fe es privada. No es privada, nuestra fe es personal. No confundas una fe personal con una fe privada. Puede haber aspectos privados de tu fe donde tienes tiempo con Jesús a solas. No significa que puedas hablar de eso. ¿Ves? Adoramos a un Dios personal. No puedes llegar a Jesús porque tu abuela dijo que eres para Jesús. No puedes llegar a Jesús porque has estado yendo con tu familia a la iglesia toda tu vida. Solo puedes recibir a Jesús personalmente. Todos digan personalmente. Personalmente pones tu fe y confianza en Cristo solamente. Eso es personalmente. Pero no pienses que ser personal significa que todo es privado porque no lo es. Necesitamos buscar con amor, relación y humildad donde podemos empezar a mencionar a Dios. Así como no pensamos dos veces en mencionar el equipo deportivo del que nos gusta hablar, o el pasatiempo que tenemos, o las personas que son importantes en nuestras vidas. No pensamos dos veces en eso, ¿verdad? Pero sin embargo, lo más importante es Jesús. Nos ha golpeado hasta el suelo con esta mala idea de que dice que es privado. No necesita ser público. Cualquier relación amorosa y de manera humilde, esta mala idea vino de los fariseos. Entonces, ¿cuál crees que fue la respuesta del Pedro a esta mala idea? Esta objeción, bueno, inclinémonos, porque su respuesta debe ser nuestra actitud. Está bien. Versículo 19. Pedro y Juan le respondieron, si es correcto ante los ojos de Dios que los escuchemos a ustedes en lugar de Dios, ustedes deciden porque no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y hemos oído. ¿Viste? El versículo 20, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto o oído. Después de amenazarlos más, mejor, más bien de amenazarlos más, los liberaron, no encontraron forma de castigarlos porque la gente estaba dando gloria a Dios por lo que se ha hecho, porque esta señal de sanidad se ha realizado en un hombre de más de 40 años. Es una broma para todos nosotros mayores de 40, básicamente todos somos considerados decrépitos y viejos en las escrituras. Así que, bueno, avancemos. No podemos dejar de hablar. Pedro y Juan iban a desafiar a la corte religiosa. Ahora, esto es una locura, por cierto. Dicen, está bien, gracias por dejarnos ir. Sí, tendremos cuidado. No, dicen, en el nombre de Jesús, a quien crucificaste, este es el Jesús, el Señor del que estamos hablando. Este es el Señor del que no podemos dejar de hablar. Bueno, será mejor que pares. No lo haremos. Era ilegal. Pero no podían dejar de hablar de Jesús, porque sabían que Jesús era para quien fueron creados. Sabían que se les había dado, al igual que se les había dado una misión que Jesús te ha dado, que es irrevocable y está en juego hasta que regrese.
No importa qué leyes se aprueben a los que digan los críticos. Si eres un seguidor de Cristo, debes representarlo de nuevo. Es por eso que tenemos iglesias clandestinas adorando en países hoy en día donde es ilegal adorar. Pero mi pregunta para ti en este país libre, quiero que pensemos en esto por un segundo. Vayamos al hipotético. No estoy tratando de ser un alarmista como si esto fuera a pasar mañana, ¿está bien? ¿Qué pasaría si te despertaras y fuera ilegal seguir a Jesús? Parece absurdo, pero es una realidad para millones de personas. ¿Irías a la iglesia? ¿Hablarías de Jesús? ¿Compartirías de Jesús? A veces necesitamos pensar acerca de esto, ¿verdad? A veces podemos estar insensibles en nuestra libertad. Creo que podríamos estar insensibles. Puedo hacer eso mañana y eso quizás nunca pase. Para muchas personas, digo esto no como un golpe, es como una convicción incluso a mí mismo, pero para muchos de nosotros, tal vez todos nosotros, no tenemos que hacer que el Evangelio sea ilegal, porque ya estamos en silencio. Ya pensamos que las cosas de Dios son solo un complemento a la vida. Necesitamos asegurarnos que nuestra libertad no se convierta en un obstáculo. Necesitamos estar compartiendo humildemente a Jesucristo e invitando a la gente a nuestra vida, que esto nunca sea un club, que esto nunca sea una iglesia subterránea funcional, que voy a ir a una iglesia el domingo y vivimos, porque vivimos en un país libre, dejemos que la libertad donde está el Espíritu del Señor, hay libertad en asegurarnos que nuestra libertad suene como el Evangelio de Jesucristo, que cambie todo y seamos valientes. Una audacia humilde significa que debemos ser humildes porque enfrentaremos oposición, nos enfrentaremos a personas que se sentirán ofendidas por el mensaje de Jesús. Segundo punto, esta mañana mientras nos preparamos para cerrar la audacia de Dios se expresa a través de su humilde dependencia del segundo punto. Es que esto no es solo que necesitamos ser humildes, necesitamos ser valientes, pero ser valientes significa que ante la adversidad de Dios que te ha llamado a ser fortalecido por su fuerza, hemos visto las objeciones, hemos visto la respuesta de Pedro y Juan. Pero ¿cómo podría ser eso una respuesta? Creo que en este próximo pasaje, mientras los desempacamos rápidamente aquí y nos ponemos a la altura para la próxima semana, tiene la respuesta ante la adversidad. Dios te ha llamado a ser fortalecido por su fuerza, así que la audacia es coraje y el coraje viene de Dios. Así que creo que hay una serie de elementos que si debes ser valiente, que ellos necesitan estar presentes en tu vida. Lo primero para ser valiente es que necesitas la comunidad de la iglesia. Necesitas la comunidad de la iglesia. Hechos capítulo 4:23. Después de que Pedro y Juan fueron liberados, esto es donde fueron inmediatamente después de que fueron liberados. Fueron a su propia gente y les informaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. No se escondieron, fueron como, oye, ¿sabes? Solo necesito un día libre, necesito una semana libre. Pensemos que nos iban a crucificar. Bueno, vamos a tomarlo con calma, vamos a bajar un poco el tono, no nos aseguremos de que no vuelva a suceder. Ya sabes, vamos a ver el retorno de la inversión. No hicieron nada de eso, regresaron a la comunidad de su iglesia, por cierto, que tan grande era la comunidad de la iglesia, eran como quizás unas 10.000 personas. Se reunieron en grupos grandes, aunque es ilegal, se reunieron en grupos pequeños, se reunieron en ambos, regresaron a la comunidad de su iglesia, quienes sin duda estaban orando con todas sus fuerzas por John y Pedro. Y puedo imaginar esta celebración cuando se dieron cuenta de que no están muertos, estaban vivos y entonces recibieron aliento y valentía unos con otros. No pueden ser valientes en el Señor en aislamiento. No puedes ser valiente en el Señor si estás desconectado de la comunidad. Al enemigo le encanta que estés aislado y sientas ese aislamiento. Al regresar, Pedro y Juan a la iglesia fue clave porque sin la comunidad de la iglesia, una humilde valentía por Jesús es propensa a morir en el aislamiento. No necesitamos unos a nosotros, nos necesitamos. Necesitamos animarnos unos a nosotros
Por eso es tan importante que esté aquí, incluso que estés en un grupo pequeño. Si puedes, o tenemos otra oportunidad para ti también. Si no puedes entrar en un grupo de la ciudad, debido al trabajo, hay ministerios de hombres y mujeres. Es importante que seas conocido. No puedes conocer a todos y no conocerás a todos. Está bien. Incluso si eres un extrovertido, dices que tu número es 30, está bien. Incluso si eres introvertido, está bien. No conocerás a todos, pero es importante que alguien te conozca. La comunidad es tan grande que lo fue incluso para Pedro y Juan. El segundo elemento de la valentía es reconocer a Jesús como tu líder. Hechos 4:24. Al oír esto, alzaron la voz a Dios y dijeron: Maestro o Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo en ello. Inmediatamente, cuando vieron a Pedro y a Juan, comenzaron a orar y a alabar a Dios. Y creo que la primera palabra que vemos en su alabanza es tan clave: Maestro, Señor, eres asombroso, el que hizo todo, Señor. Señor, es una declaración de cuyo cargo ni una vez en la iglesia olvidó, incluso en su mayor adversidad. ¿Quién estaba a cargo? ¿Quién está a cargo? El Señor está a cargo. ¿Quién está a cargo de tu vida? No es nuestro trabajo estar en control, ese es el trabajo de Dios. Pero estoy seguro de que ha habido varias temporadas en las que Dios tiene que recordarte, y donde definitivamente me ha recordado a mí y mi familia. No importa cuán difícil se ponga la vida o parezca, o las decisiones que enfrentes, Dios es soberano. Dios es el Señor. Dios está a cargo. Jesús es el Señor y Él sabe todo sobre tu vida y quiere guiarte. Dios está a cargo, Él está en control de cada área de tu vida. ¿Qué área de tu vida necesita este recordatorio? Porque el área de tu vida donde el Señor no es el Señor, esa área de tu vida hará metástasis y Él comenzará a devorar las otras áreas de confianza en tu vida. Y con la falta de confianza viene la falta de valentía, y con la falta de valentía viene la cobardía cuando se trata de defender y vivir la verdad a Dios. Reconociendo a Jesús como líder, así es como te vuelves valiente. Comunidad de la iglesia, reconociendo a Jesús como líder. Tercero, conocer y obedecer la palabra de Dios. Hechos 4:25. Dijiste por el Espíritu Santo, mientras continúan orando y alabando, esto es lo que están diciendo, dijiste por el Espíritu Santo por boca de nuestro Padre, David tu siervo. ¿Por qué se amontinan las naciones y los pueblos traman cosas feudales? Los reyes de la tierra toman sus banderas, los gobernantes se reúnen contra el Señor y cantan en contra de su Mesías. Inmediatamente donde están alabando a Dios, ¿saben lo que están haciendo? Primero reconocen que el Señor está a cargo, pero ahora están contando las escrituras. Oh, cómo necesitamos relatar nuestro conocimiento de las escrituras. Y puede que sea nuevo en la fe, simplemente comienza a sumergirte en la búsqueda de palabras. Pero cuando recordamos las escrituras, recordamos lo que Dios ha hecho, recordamos lo que Dios ha dicho, recordamos sus promesas. No podemos ser valientes si no obedecemos y conocemos la palabra de Dios. Otro elemento que es importante para la valentía es el encontrarse con ese evangelio. Hechos 4:27. Mientras continúen alabando a Dios, dicen: de hecho, en esta ciudad, Herodes y Pilato pontificio, con los gentiles y el pueblo de Israel, se unieron contra tu santo siervo Dios, y a quienes ungiste para hacer todo lo que tu mano y tu voluntad predestinaron que sucedieran. Ahora, Señor, considera sus amenazas y concede que tus siervos hablen de palabra con todo de nuevo mientras que extienden tu mando, para que le hagan sanidades y señales y prodigios mediante tu nombre, tu santo siervo Jesús. La iglesia primitiva iba a hablar el Evangelio de Jesucristo, iba a vivir las ramificaciones del Evangelio de Jesucristo. Vamos a ver vidas quebrantadas, sanadas en el nombre de Jesucristo, sin importar el costo. ¿Por qué? Porque aun cuando la gente está exhalando amenazas, dice que son líderes. Hay un líder aún más grande y su nombre es el Señor Dios Todopoderoso. Y si el Señor Dios Todopoderoso te ha dado la misión, es mejor que creas que Él caminará contigo mientras vives esa misión. Estabas enfocados en el Evangelio. Tres cosas que vemos aquí. Este será nuestro tema para la próxima semana. Vemos que deben ser valientes, tenían una dependencia en la oración, habían sido llenados repetidamente por el Espíritu de Dios y tenían un corazón generoso. Hechos 4:31. Y cuando habían orado, el lugar donde estaban reunidos tembló. Literalmente, un terremoto sería genial, ¿verdad? Literalmente estamos orando con todas nuestras fuerzas por algo. Literalmente la tierra tembló, pero
quiero que sepas que no anhelo algo extraño como que la tierra temblara, anhelo las fortalezas que están en nuestras vidas, las personas por lo que has estado orando para que conozca a Jesús, la persona que ha sido golpeada con adversidad en su vida, la persona que ha estado diciendo no al Evangelio una y otra vez. Quiero ver los cielos sacudir nuestras vidas y crear una nueva realidad por el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que anhelo que sean. De un solo corazón y una sola mente. Y nadie afirmó ser dueño de nada. La posición propia, en cambio, tenían todo en común. Aquí es donde comenzaremos la próxima semana. Como esta valentía brota de un corazón generoso para impulsar la misión. Pero esta es nuestra aplicación en esta semana. Quiero que identifiques un área específica donde puedes dar un paso adelante con valentía por Dios. Esto podría ser compartir tu fe con alguien. Esto podría ser defender la verdad bíblica. Realizar un acto de bondad en el nombre de Jesús es lo que quiero que le pidas a Dios. Esta es tu tarea. Identifica un área específica donde puedes dar un paso adelante con valentía en el nombre de Jesús. Nuevamente, compartir tu fe, invitar a tus amigos a la iglesia, hablando amablemente sobre la verdad bíblica o realizando un acto de bondad en los días de Jesús. Y pídele a Dios una de estas cosas. Así que, Señor, te amamos y te agradecemos porque no fabricamos valentía. Tú lo haces. Tú creas la valentía en nosotros. Porque nos has dado nueva vida a través de tu evangelio. Nos has dado tu espíritu para capacitarnos. Nos has dado nuestra palabra para hacer una lámpara a nuestros pies. Dios, oro hoy para que no vivamos acobardados por el miedo a este mundo que nos rodea. Pero, Padre, oro para que vivamos en una valentía segura e inquebrantable. Así que, Padre, podrías hacer ese trabajo en nuestro corazón, donde esa área que podemos dar ese pase adelante con valentía esta semana. Deja que el Espíritu de Dios te desafíe ahora mismo mientras continuamos orando. Quiero hablar en este lugar. Si conoces a Jesús, no puedes poner en práctica las cosas de Jesús si no las conoces personalmente. Recuerda que Jesús no es un asunto privado, es un asunto personal. Nadie puede poner una relación correcta con Jesús. Esa es tu responsabilidad. ¿Has puesto personalmente tu fe en Jesús? Esta es la razón por la que debes hacerlo. No eres un accidente. Dios te creó con el propósito de conocerlo, te creó para tener una relación con Él. Pero esa relación se rompió debido al pecado. El pecado es hacer lo malo contra Dios, contra los demás, incluso contra ti mismo. El pecado no es la voluntad de Dios, es lo opuesto a la voluntad de Dios. Todos hemos pecado y el pecado nos separa de Dios Todopoderoso y nos deja en nuestro pecado sin esperanza. Es por eso que la religión no funciona, porque la religión es nuestro trabajo, nuestro esfuerzo por estar bien con Dios, pero no puedes llegar allí por ti mismo. Estás en bancarrota, pero Jesús vino para hacer lo que no pudimos hacer. Jesús, completamente Dios, completamente humano, vino a esta tierra hace 2000 años para tomar nuestro lugar, para morir en la cruz, para asumir cada pecado, cada error que hemos cometido en nuestra vida, lo que ocurrirá, y lo llevó a la cruz para pagar el castigo que Dios tiene contra el pecado. Tomó la ira de Dios en tu lugar. Jesús murió en la cruz, pero como es un sacrificio perfecto, sin pecado, resucitó de entre los muertos 3 días después. Y hoy, como la tumba está vacía, tienes la opción de poner tu fe y confianza en Jesús o no. Y te animo hoy a que pongas tu fe y confianza en Jesús, porque cuando lo haces, cuando confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, cuando crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, la Biblia dice que eres salvo. Así que, Padre, oro en este lugar ahora mismo. Si hay alguien que no conozca a Jesús, oro ahora mismo y digan: Jesús, estoy contigo, Jesús, pongo mi fe y confianza solo en ti. Creo que moriste en la cruz por mis pecados, creo que resucitaste de entre los muertos. Ayúdame a caminar en relación contigo ahora mismo. Si eso es tu oración esta mañana, si hoy dices que sí a Jesús, quiero poner mi fe y confianza en Él personalmente, ahora mismo, ese eres tú, sin que nadie mire alrededor, todas las cabezas inclinadas y los ojos cerrados.
Y a la cuenta de tres, si eres tú, solo levanta esa mano en alto para que pueda orar por ti esta semana muy bien. Y cuenta de tres, levanta esas manos en alto si eres tú. Estás poniendo tu fe y confianza en Jesús, en Cristo. Gracias, Señor, por aquellos que dicen que sí, están luchando contigo. Esta mañana, Señor, oro hoy para que haya una sumisión de sus corazones a tu evangelio, que eres solo tú, nuestro Padre Salvador. Oro hoy para que abras nuestros corazones ahora donde quieres que seamos valientes para ti. En nombre oramos, en el nombre de Jesús. Amén. Como iglesia es nuestro honor ser una pequeña parte en todo lo que Dios está haciendo en y a través de tu vida. Y nos encantaría continuar contigo en este viaje. Si ya eres cristiano hoy, tu próximo paso es el bautismo. El bautismo es cuando haces pública tu fe en Jesús, como símbolo de pasar de una vida vieja a una nueva. Si quieres saber más sobre el bautismo, todo lo que tienes que hacer es ir a kenosha.church y después de eso, si quieres saber más sobre tus próximos pasos como nuevo cristiano, todo lo que tienes que hacer es ir a Kenosha Next Steps.